Los chibchas son un pueblo indígena que habitó el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander en Colombia desde el siglo VI a.C., y cuyos descendientes directos viven actualmente en localidades del distrito de Bogotá como Suba, Bosa y Engativá, y en municipios vecinos como Cota, Chía y Sesquilé. Una parte importante de la población actual de la cordillera oriental de Colombia es el resultado del mestizaje de los muiscas con otros pueblos, particularmente con los españoles. La lengua original de este pueblo fue el muiscugún, de la familia lingüística chibcha. Actualmente es una lengua muerta, pues el 16 de abril de 1770, mediante Real Cédula, el rey Carlos III de España prohibió el uso de lenguas indígenas en sus dominios. Sin embargo, existen proyectos para revitalizar la lengua, tal como se hizo en el caso del idioma hebreo. En la época prehispánica, los muiscas cultivaban maíz, papa, quinua y algodón, entre otros productos agrícolas. Eran excelentes orfebres, practicaban el trueque de mantas, sal, esmeraldas con los pueblos vecinos. La religión de los chibchas. Su religión fue muy organizada alrededor de un conjunto de dioses, templos y un grupo sacerdotal encargado del culto. Sus principales deidades estaban alrededor del sol, a quien llamaban Sue, la luna, a quien llamaban Chía, y el agua. Creían en Chiminigagua, el dios creador y autor de la luz. Creían en Bachue, la diosa madre del género humano. En el dios civilizador Bochica, quien les enseñó las artes y oficios. Otros dioses chibchas fueron Huitaca, Nencatacoa, Chaquén, Cuchavira y Chifchacum, entre otros. Respetaban profundamente los lagos, las montañas y las rocas. Consideraban que los espíritus estaban vinculados a los fenómenos físicos, los ríos, las montañas y las lagunas. Los sacerdotes muiscas llamados seques se educaban durante 12 años en los cucas, que eran seminarios dirigidos por los ancianos. Adoraron al sol en Tunja, en el templo de Goranchachá y en los cojines del Saqué. Utilizaron los tunjas como ofrendas a sus dioses. Conocieron la técnica de momificación de los muertos, principalmente sus caciques. Dada su trascendencia, se considera que el pueblo chibcha alcanzó el grado de desarrollo cultural más importante entre los aborígenes de Suramérica septentrional. El gobierno chibcha. A diferencia de los mayas o los aztecas, los chibchas estaban organizados en una confederación de tribus y comunidades hermanas. Esto significa que no fueron un reino, debido a que no poseían un solo monarca, mucho menos un imperio, debido a que no sometieron culturas diferentes a su organización política y social. La cohesión política se logró a través de la semejanza cultural e idiomática que existía entre las diferentes tribus chibchas de la zona. Cada tribu estaba gobernada por un cacique diferente. Generalmente, estos cacicazgos pertenecían a parientes. Tal es el caso de los caciques de Bacatá y Chía, Tunja y Ramiriquí, o Duitama y Tobacía. Esto explica la gran cohesión que llegó a tener en la región esta forma de gobierno, siendo así que para la llegada de los españoles en el siglo XVI era la parte más grande de toda la región. Durante la guerra, estos cacicazgos lograban una cohesión militar para defender los intereses de las tribus. De la misma forma, lograban incentivar los intercambios económicos y la ejecución de obras de intereses comunitarios entre tribus vecinas. La única aparente debilidad que este tipo de organización le presentó a los chibchas fue la imposición de dominio de las tribus más fuertes sobre las más débiles, que según las crónicas de la época colonial se presentaban de forma muy común en la estructura organizativa de estas tribus. Economía chibcha. La Confederación Muisca explotaba los siguientes productos minerales. Oro. El oro era importado y llegó a ser tan abundante que fue el principal material para la artesanía muisca común, que era la orfebrería. A la llegada de los españoles, en la sabana de Bogotá se veían campanillas de oro colgando de los árboles, según relato de varios cronistas. El uso de este metal dentro del territorio de la Confederación, más la tradición de la coronación de Zipa, en la laguna de Guatavita crearían el mito del dorado. Esmeraldas. Aún hoy, Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas y son tenidas entre las más preciadas del planeta. Los principales yacimientos de estas piedras preciosas se encuentran en el departamento de Boyacá y especialmente en el municipio de Mozo. Junto con el oro, las esmeraldas eran ofrendadas a los dioses en las lagunas sagradas. Cobre. El historiador Ezequiel Urelcochea refiere que en los combates y en las fiestas usaban los muiscas máscaras de cobre muy bien elaboradas y que en el intercambio comercial con otros pueblos también usaban pequeños tejuelos de cobre. Carbón, tanto vegetal como mineral. Hoy todavía se siguen explotando minas de carbón, por ejemplo, en Zipaquirá, y en este producto Colombia es una de las principales reservas mundiales. Sal, extraída de las minas de sal de Nemocón, Zipaquirá y Tausa.
La sociedad muisca era esencialmente agrícola y tenía un complejo sistema de regadíos. Otras actividades económicas fundamentales eran la orfebrería y la cerámica. Se conservaban piezas únicas del arte precolombino chibcha de figuras de extraordinaria fineza.